Imagina sostener un billete de 100 billones de dólares, impreso en papel por un gobierno real, entregado a personas que, al intentar comprar alimentos en una tienda, se dieron cuenta de que no bastaba ni para un billete de autobús en la capital. Ese billete existe. Es real. Puedes tener uno en tu mano. Museos lo exhiben. Coleccionistas lo venden en eBay. La oscura y absurda ironía es que hoy, ese billete de 100 billones de dólares vale más como curiosidad que lo que jamás valió como moneda dentro del país que lo imprimió. Lo crucial aquí es que el país que lo emitió no colapsó por una guerra, un desastre natural, una invasión extranjera o una plaga que diezmó a la mitad de su población. Se derrumbó debido a una decisión política, una que, supuestamente, corregiría una injusticia histórica, una que, en cambio, destrozó una economía entera casi de la noche a la mañana. Durante décadas, los líderes de Zimbabue prometieron una solución sencilla a los problemas del país: tomar la tierra, expulsar a los agricultores blancos y redistribuir las granjas a quienes las merecían. Sonaba a justicia. Parecía el fin de una herida colonial que había supurado durante generaciones. Sin embargo, lo que desencadenó fue uno de los colapsos económicos más dramáticos de la historia moderna. La agricultura se desmoronó. La producción de alimentos se paralizó. La hiperinflación destruyó la moneda tan por completo que el gobierno tuvo que imprimir billetes de cientos de billones solo para seguir el ritmo de precios que se duplicaban cada 24 horas. Y ahora, tras años de negación y décadas de ruina, el gobierno de Zimbabue se enfrenta a una humillante realidad. Los agricultores que expulsó podrían ser los únicos capaces de arreglar el desastre que dejaron. Esta es la historia de cómo un país destruyó el motor que lo mantenía vivo. Retrocedamos en el tiempo, antes de que todo se desmoronara. En las décadas de 1980 y 1990, Zimbabue poseía uno de los sistemas agrícolas más productivos de todo el continente africano. No hablamos de una productividad modesta, propia de un país en desarrollo. Era genuinamente de clase mundial. El país exportaba tabaco muy valorado en mercados desde China hasta Europa, y cultivaba maíz que alimentaba a sus vecinos. Construyó una infraestructura agrícola, sistemas de riego, cadenas de frío, redes de contratos, servicios veterinarios, que sostenían no solo a su propia población, sino también a la región en general. Las cifras lo dicen todo. A finales de la década de 1990, las exportaciones agrícolas generaban entre el 30 y el 50% de los ingresos totales de Zimbabue en moneda extranjera. Imagínate, la mitad del dinero fuerte del país. Además, la agricultura en su conjunto impulsaba aproximadamente el 60% de las materias primas destinadas al sector manufacturero. Cada fábrica, cada molino, cada procesador del país dependía directamente de las granjas. La tierra producía alimentos. Los alimentos generaban exportaciones. Las exportaciones traían divisas. Y las divisas mantenían las luces encendidas. Esas divisas financiaban los servicios gubernamentales, pagaban a maestros, enfermeras y soldados, y daban al país un respiro. El sistema estaba intrínsecamente conectado, lo que significaba que al tirar de un solo hilo, todo el entramado podía desintegrarse. Pero, bajo todo ese éxito, yacía una herida que nunca había sanado. Este no era un sistema justo ni equitativo, ni mucho menos. Cuando Zimbabue obtuvo su independencia en 1980, el sector agrícola que impulsaba la economía estaba concentrado casi por completo en manos de la minoría blanca. Aproximadamente 4.400 agricultores blancos controlaban cerca del 42% de las tierras más fértiles, mejor irrigadas y de mayor productividad del país. Más de 700.000 familias negras vivían en las áreas comunales restantes, tierras a menudo más secas, difíciles de cultivar y crónicamente superpobladas. La razón se remontaba a más de un siglo. Bajo el dominio colonial británico, la Ley de Asignación de Tierras de 1930 había ilegalizado que los africanos negros compraran terrenos fuera de las áreas nativas designadas.
Las zonas agrícolas más productivas, las que se convertirían en la espina dorsal de la economía, estaban legalmente reservadas para los colonos blancos. Para cuando Zimbabue alcanzó la independencia, la distribución racial de la tierra no era solo desigual, era un mapa de desposesión que se extendía por generaciones. Por lo tanto, la demanda de una reforma agraria no fue artificial ni un mero teatro político. Era una queja histórica y genuina, sentida por millones de zimbabuenses que habían luchado en una guerra de liberación y seguían viendo cómo las mejores tierras agrícolas del país permanecían fuera de su alcance. Esa tensión residió en el corazón de la República desde el momento de su nacimiento. El nuevo gobierno intentó abordarla. Durante la década de 1980, implementó un modelo de vendedor voluntario, comprador voluntario, adquiriendo granjas de propietarios blancos y reasentando a familias negras. Hubo avances, se reasentaron decenas de miles de familias. Pero el ritmo era lento. Las granjas más ricas y productivas permanecieron en gran parte intactas, y a medida que pasaban los años, la contradicción se profundizaba. El movimiento de liberación gobernaba el Estado, pero el mapa agrario del país aún llevaba el sello inconfundible del dominio colonial. A finales de la década de 1990, la presión se había vuelto imposible de contener. Y fue entonces cuando todo salió mal. Para 1997, Robert Mugabe enfrentaba una profunda crisis política. Los veteranos de guerra, el pilar que había llevado al ZANU-PF al poder, exigían las tierras que la independencia les había prometido. En una medida que más tarde sería calificada como el inicio del fin fiscal, el gobierno entregó a 50,000 veteranos de guerra un pago único de $50,000 a cada uno, más una pensión mensual, no presupuestado, anunciado de la noche a la mañana. El dólar zimbabuense se desplomó ese mismo día. Luego, en febrero de 2000, Mugabe sometió a votación nacional una nueva constitución que incluía cláusulas para la incautación obligatoria de tierras propiedad de blancos sin compensación. Los zimbabuenses la rechazaron. Mugabe no aceptó esa respuesta. Lo que siguió se conoció como el Programa de Reforma Agraria Acelerada. Veteranos de guerra y partidarios del partido gobernante comenzaron a invadir granjas, armados, organizados, protegidos por un gobierno que ordenó a la policía no intervenir e ignoró las sentencias judiciales que declaraban ilegales las ocupaciones. La violencia no fue abstracta. David Stevens, un agricultor, fue atado, golpeado y asesinado a tiros en abril de 2000. Martin Olds defendió su propiedad durante 3 horas en un tiroteo antes de que los atacantes incendiaran su casa con él dentro. Alan Dunn fue golpeado hasta la muerte tras regresar a su granja simplemente para pagar a sus trabajadores. Entre 2000 y 2003, aproximadamente 4,000 agricultores comerciales blancos fueron desalojados por la fuerza de sus tierras. Pero hay un detalle que a menudo se pierde en la narración. Más de 350,000 trabajadores agrícolas, la gran mayoría zimbabuenses negros, perdieron sus hogares y medios de vida al mismo tiempo. Quedaron atrapados en medio de una tormenta política que nada tenía que ver con ellos, y sí con el poder. El gobierno enmarcó las incautaciones como justicia económica, descolonización y empoderamiento. Sin embargo, la mayor parte de la tierra confiscada no fue entregada a familias necesitadas, sino a los aliados políticos de Mugabe, personas con conexiones, no con experiencia agrícola. Pero el problema más profundo no fue quién obtuvo la tierra, sino lo que se perdió cuando los agricultores se marcharon. La agricultura no es solo tierra, ni solo clima y semillas. La agricultura comercial a gran escala depende de sistemas que tardan décadas en construirse. Redes de riego, relaciones crediticias con bancos, cadenas de suministro para maquinaria y fertilizantes, contratos de exportación con compradores que confían en tu calidad y fiabilidad, controles veterinarios, financiación estacional y el conocimiento de gestión que convierte una parcela de tierra en una operación rentable año tras año. Puedes incautar una granja en una semana, pero no puedes incautar el conocimiento necesario para operarla. Y así, el sistema no se transfirió.
colapsó. Piensa en cómo se ve eso realmente sobre el terreno. Los nuevos poseedores de la tierra, muchas de ellas familias genuinas que habían esperado décadas por una oportunidad de algo mejor, llegaron a las granjas sin capital de trabajo, sin acceso a crédito, sin equipo, sin relaciones con proveedores o compradores. Los sistemas de riego dejaron de recibir mantenimiento. Los contratos de exportación quedaron sin cumplir. El ganado murió. Las semillas no se plantaron. Y las cosechas no se recogieron. Y los bancos que antes habían financiado el sector comercial se encontraron con préstamos respaldados por tierras que el gobierno acababa de declarar que podía incautar en cualquier momento. Toda la arquitectura financiera de la agricultura zimbabuense, construida durante décadas, se paralizó casi de la noche a la mañana. Esto es lo que los responsables políticos rara vez te cuentan sobre la nacionalización de un sector productivo. Los activos, la tierra, los edificios, el equipo, son visibles. Puedes fotografiarlos, puedes entregar las llaves. Lo que no puedes entregar es la infraestructura invisible, la experiencia, la confianza, las relaciones, los 20 años de conocimiento adquirido con esfuerzo sobre cómo obtener el máximo rendimiento de una parcela específica en un clima específico. Ese conocimiento se fue con los agricultores y no regresó. La inversión extranjera en Zimbabue pasó de $444 millones en 1998 a solo $3.8 millones en 2003. No fue un declive, sino una evaporación casi total. La producción de tabaco, el sustento de las divisas de Zimbabue, cayó de 228 millones de kilogramos en 2000 a apenas 48 millones de kilogramos en 2008. Eso es una caída de casi el 80% en 8 años. La escasez de alimentos se extendió. Para 2006, las agencias de ayuda estimaron que entre 2.9 y 5 millones de personas necesitaban asistencia alimentaria solo para sobrevivir. El país que había exportado grano a sus vecinos ahora importaba alimentos que ya no podía cultivar. Pero incluso eso, el colapso agrícola, la escasez de alimentos, el desplazamiento masivo, no fue el fondo. El fondo aún estaba por llegar. Si quieres entender cómo las decisiones políticas pueden colapsar economías enteras, cómo un solo error de cálculo puede despojar a un país de todo lo que construyó, te invitamos a suscribirte a Tablero Rojo, porque lo que sucedió después en Zimbabue se convirtió en uno de los desastres económicos más extremos de la historia registrada. El gobierno estaba desangrando sus ingresos. Las exportaciones agrícolas se habían derrumbado. Las fábricas que dependían de la producción agrícola cerraban, y la recaudación de impuestos se desplomaba. Además, Mugabe mantenía una guerra en la República Democrática del Congo que agotaba las arcas del tesoro con gastos ocultos al FMI, subestimados en alrededor de $25 millones al mes. Su solución fue imprimir dinero. Sus asesores le advirtieron que no lo hiciera. Los economistas le alertaron de una catástrofe. Él lo hizo de todos modos. Lo que siguió desafía la comprensión. La inflación pasó de 2 dígitos a 3, luego a 4, y siguió aumentando. Para noviembre de 2008, la tasa de inflación mensual de Zimbabue alcanzó el 79.600 millones%. No es un error tipográfico. 79.600 millones% en un solo mes. Los precios se duplicaban cada 24 horas. Podías acostarte siendo de clase media y despertar pobre. Los salarios perdían todo significado entre el día de pago y la tarde. Los jubilados que habían trabajado toda su vida y ahorrado con esmero, descubrieron que sus ahorros no valían esencialmente nada. Los dueños de tiendas eran arrestados por subir los precios, lo que significaba que las tiendas simplemente se quedaban sin existencias. Los estantes de los supermercados se vaciaron, y la respuesta del gobierno fue imprimir billetes con más ceros. Un billete de $100.000 millones. Un billete de $10 billones. Y finalmente, el que se convirtió en el símbolo de toda la catástrofe. Un billete de $100 billones, impreso y circulado en 2008, que valía menos que el papel en el que fue impreso. En 2009, Zimbabue abandonó su propia moneda por completo.
El dólar zimbabuense estaba muerto. El país cambió al dólar estadounidense y al rand sudafricano para que los precios tuvieran algún sentido. Había tardado menos de una década en llegar a ese punto. De granero a cementerio monetario en solo 8 años. Las consecuencias devastadoras que siguieron duraron mucho más. En su punto álgido, la tasa de desempleo de Zimbabue alcanzó el 94%. Tampoco es un error tipográfico. 94. Millones de zimbabuenses educados y cualificados, médicos, ingenieros, maestros, contadores, huyeron del país en busca de trabajo en el extranjero. La fuga de cerebros vació la administración pública, el sistema de salud y las escuelas. Las sanciones occidentales, impuestas en respuesta a abusos de derechos humanos, incluida la violencia en las granjas, cortaron las líneas de crédito del Banco Mundial y el FMI. Durante años, Zimbabue existió en una especie de limbo económico, demasiado destrozado para funcionar correctamente, demasiado aislado para obtener la ayuda externa que podría haber estabilizado la situación. El daño ambiental añadió otra capa de catástrofe silenciosa. Con la desaparición de la agricultura comercial y la incapacidad de los pequeños productores de tabaco para permitirse carbón para secar sus cultivos, recurrieron a la madera. Los bosques comenzaron a desaparecer. Se estimaba que 262.000 hectáreas de bosque al año eran taladas, de las cuales entre el 15 y el 20% se destinaban a alimentar las operaciones de tabaco. La tierra que había sido incautada en nombre de la justicia también estaba siendo lentamente despojada de sus árboles. Y a pesar de todo, Mugabe culpó a las sanciones occidentales, a sus oponentes políticos, a todos, excepto a las decisiones que habían puesto en marcha toda la reacción en cadena. Luego, en noviembre de 2017, el ejército dijo basta. Mugabe fue depuesto en un golpe de Estado. A sus 93 años, tras 37 en el poder, se había ido. Su sucesor, Emmerson Mnangagwa, heredó un país ahogado en $21.000 millones de deuda, la mayor parte en mora, excluido de los préstamos internacionales, un sector agrícola que nunca se había recuperado, y una situación política tan delicada que arreglar cualquier cosa requería no antagonizar a las personas que se habían beneficiado del caos en primer lugar. Mnangagwa tenía una visión clara de lo que debía suceder. Declaró a Zimbabue abierto a los negocios y comprendió que un tema fundamental lo abarcaba todo: la tierra. Acreedores internacionales, el Banco Africano de Desarrollo, gobiernos occidentales, todos volvían a la misma pregunta: ¿qué están haciendo con los agricultores? En 2020, Zimbabue firmó el Acuerdo Global de Compensación, un hito para pagar $3.500 millones a unos 4.500 agricultores desplazados, principalmente blancos. No por la tierra en sí, que el gobierno sostenía que había sido incautada bajo el colonialismo, sino solo por las mejoras, los edificios, los sistemas de riego, las represas y la infraestructura que los agricultores habían construido. Detrás de escena, otra cosa ya estaba ocurriendo. Se aprobaban discretamente empresas conjuntas, acuerdos donde agricultores comerciales blancos o inversores con capital y experiencia podían asociarse con los nuevos terratenientes negros que carecían de los recursos para cultivar de manera productiva. Para 2024, se habían aprobado más de 2.400 empresas conjuntas en todo Zimbabue. La experiencia agrícola blanca regresaba por la puerta trasera, porque la puerta que se había cerrado de golpe, 20 años antes, había dejado la economía desangrándose. Y estaba funcionando, al menos en parte. El tabaco, el cultivo que una vez definió la economía de Zimbabue, inició un extraordinario regreso. En 2025, Zimbabue produjo aproximadamente 353 millones de kilogramos de tabaco, la producción más alta en la historia de la nación. Los ingresos totales superaron los $1.200 millones. Un récord. Un país que había colapsado su propio sistema agrícola tan a fondo que una vez no pudo alimentarse a sí mismo, ahora batía récords de exportación. Eso no es poca cosa, es un regreso notable.
Pero aquí es donde la historia se complica, porque el titular no coincide con la realidad subyacente. En abril de 2025, 25 años después del inicio de las invasiones a las granjas, Zimbabue realizó su primer pago de compensación real a los agricultores blancos desplazados. La cantidad fue de 3.1 millones de dólares, de un compromiso de 3.500 millones de dólares. Eso es menos de una décima parte del 1%. Los representantes de los agricultores lo calificaron como un gesto simbólico. Algunos de los más vulnerables, ancianos, sin ingresos, desesperados por comida y atención médica, aceptaron los términos porque no tenían otra opción. El Comité Directivo de Compensación, que representa a la mayoría de los agricultores desplazados, describió los bonos del Tesoro propuestos como inseguros e inadecuados. Bonos, señalaron, emitidos por un gobierno que ya había impreso un billete de 100 billones de dólares una vez antes. Y hay un problema más profundo acechando debajo de todo esto. Incluso mientras el gobierno hablaba de recuperar la experiencia, simultáneamente aprobó una nueva ley que restringe las transferencias de tierras agrícolas solo a zimbabuenses indígenas, no a ciudadanos zimbabuenses blancos, sino indígenas. Expertos legales y la Unión de Agricultores Comerciales lo señalaron de inmediato como potencialmente inconstitucional bajo la propia Constitución de Zimbabue de 2013, que establece explícitamente que todo ciudadano tiene derecho a poseer tierras agrícolas sin importar su raza. En la práctica, cualquier agricultor blanco que opere una empresa conjunta aún no puede ser propietario de la tierra que cultiva. No puede usarla como garantía, ni obtener un préstamo bancario. Puede producir una cosecha récord de tabaco, y aún así, estar a una decisión política de perderlo todo de nuevo. Algunos observadores creen que el proceso de compensación puede ser en parte estratégico, que el gobierno de Mnangagwa está realizando suficientes reformas para mantener las negociaciones de deuda en curso, mientras estructura los términos reales de una manera que no resuelve completamente nada. Mantener satisfecha a la comunidad internacionales. Mantener tranquilos a los terratenientes nacionales, pero sin devolver lo suficiente como para cerrar la herida. Si se trata de un cálculo frío, o simplemente de la aritmética imposible de un país que intenta deshacer décadas de daño sin el dinero o el espacio político para hacerlo, esa pregunta no tiene una respuesta clara. Lo que sí podemos afirmar es esto. El colapso de Zimbabue no fue una catástrofe aleatoria. No fue una sequía, ni una invasión, ni un enemigo extranjero. Fue el resultado de una verdadera injusticia histórica. La desigualdad colonial de la tierra que dejó a millones de personas desposeídas, perseguida a través de un método tan imprudente y tan despectivo de la realidad económica que destruyó el sistema productivo del que dependía todo el país. El billete de 100 billones de dólares no es un chiste. Es un registro físico de lo que sucede cuando un gobierno decide que la urgencia política importa más que la estabilidad institucional. Cuando un Estado desmantela el motor que mantiene viva su economía y descubre, demasiado tarde, que puedes redistribuir la tierra, pero no puedes redistribuir el conocimiento, el crédito, la confianza o el tiempo. 25 años después, Zimbabue sigue pagando por ese descubrimiento. Literalmente, 3.1 millones de dólares a la vez, de una deuda de 3.500 millones. Mientras los exagricultores dispersos por Australia, Sudáfrica y Zambia miran sus bonos del tesoro y se preguntan si algo ha cambiado realmente. El granero vuelve a producir récords. El billete de 100 billones de dólares es ahora un artículo de coleccionista, que se vende en línea por más de lo que jamás valió dentro de Zimbabue. Y el país sigue lidiando con la misma pregunta que se ha planteado desde el año 2000. ¿Se puede reconstruir la confianza en un sistema una vez que un gobierno ha demostrado que puede quitarlo todo de la noche a la mañana? ¿Se puede reconstruir una economía cuando las personas que la rompieron siguen siendo las encargadas de arreglarla? ¿Qué piensas? ¿Podrá Zimbabue realmente solucionar esto? ¿O todo el proceso de compensación es solo teatro diplomático para obtener alivio de la deuda mientras los problemas más profundos permanecen ocultos? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Y no olvides suscribirte a Tablero Rojo para seguir explorando historias como esta.